Señores, bienvenidos a Sinfo Noticias. Esta es la emisión estelar de noticias del diario digital El Reportero Honduras. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tegucigalpa este día 30 de julio de 2024. Hoy estamos prácticamente despidiendo el séptimo mes de este año. Les saluda Alex Espinal. Le invitamos antes a visitar nuestro diario digital, elreporterohn.com, y también visítenos en nuestras redes sociales, síganos, suscríbase, comparta nuestros enlaces, comente, para que así nosotros podamos continuar informándole como usted se merece. Damos inicio a la agenda informativa correspondiente a este día aquí en El Reportero Honduras. Miren, hoy el Ministerio Público ha presentado este requerimiento contra este individuo. El Ministerio Público, por medio de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, presentó un requerimiento fiscal contra Eval Díaz, exsecretario de Estado en el despacho de la Presidencia y miembro presidente del Consejo de Administración del Instituto de la Propiedad, quien dirigió una estructura criminal, según el Ministerio Público, para orquestar un megafraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10,000 familias. También están acusados Sonia Margarita Morales, excomisionada presidenta de Coalianza, Lizeth Guadalupe Villatoro, delegada del Banco X, no lo decimos porque, bueno, Mario León Gómez, Rolando Federico Pujol, funcionario de la Secretaría de la Presidencia, Juan Ramón Cruz Carvajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Mirna Isabel Mejía Flores, Dino Francisco Rieti, Francis Yamilet Rodríguez, Liz María Moncada Pineda, Luis Roberto Aparicio Godoy, Oscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michelle Montoya Cepeda, relacionados con la unidad ejecutora y coordinadora de proyectos. Los delitos por los que se acusa a las personas mencionadas anteriormente son asociación para delinquir, fraude, violación a los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta, entre otros, por los que se solicita se giren respectivas órdenes de captura nacional e internacionalmente y se decrete la alerta migratoria respectiva. Y vamos a continuar de inmediato con más noticias aquí en El Reportero Honduras sobre este suceso que se dio el fin de semana, la captura de 5 individuos en el Mar Caribe. La sección antidrogas de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado logró en audiencia de declaración de imputado la detención judicial en la causa penal instruida a 5 personas que tripulaban una lancha tipo GoFast denominada Timoteo, donde se encontraron 100 fardos conteniendo 4.100 kilos de supuesto clorhidrato de cocaína incautados el pasado domingo 28 de julio. Los procesados son los hondureños Naúm Domínguez Aborda y Wilbur Omar Evans Bálico, y los colombianos Rafael García Díaz, Gindis Villa de la Rosa y Nelson Daniel Ruiz Lara, quienes enfrentan cargos por tráfico de droga agravado y deberán presentarse a la audiencia inicial el próximo viernes 2 de agosto de 2024. El juez, con jurisdicción nacional, determinó remitirlos al Centro Penal de Támara Francisco Morazán. Y rápidamente nos vamos a más notas informativas aquí en El Reportero Honduras, y esto relacionado con Gilbert Reyes. El Ministerio Público de Honduras ha logrado que el juzgado de letras de Roatán, en una audiencia virtual, decrete el auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva contra Gilbert Santiago Reyes Bermúdez, ciudadano estadounidense de 36 años. Reyes está acusado de femicidio agravado y 2 asesinatos en concurso real en perjuicio de 3 mujeres en la isla del Caribe, un caso que ha causado gran conmoción tanto en la comunidad local como en todo el país. Reyes Bermúdez es señalado como el principal sospechoso de la muerte de Dion Beatriz Solórzano Dixon, Nikendra Lachan McCoy y María Antonia Cruz. Los cuerpos de las 3 mujeres fueron descubiertos la noche del 9 de enero de 2024 dentro de un vehículo tipo turismo en un sector de French Harbor, Roatán. La medida de prisión preventiva fue impuesta por el delito de femicidio agravado en perjuicio de su expareja, Dion Beatriz Solórzano Dixon,
y por 2 delitos de asesinato en perjuicio de Nikendra Lachan McCoy y María Antonia Cruz. Es lo que se conoce de este caso allá en Roatán. De inmediato nos vamos hasta México. Miren esta información. Con el conocimiento de la presidenta Xiomara Castro, el secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Enrique Reina, instruyó a la Embajada de Honduras en México y al Consulado en Tapachula para que, en coordinación con las autoridades mexicanas, se investigue de inmediato un suceso registrado la noche del domingo recién pasado en la colonia Reforma de esa ciudad de Chiapas. Las autoridades se contactaron con la Fiscalía de Migrantes por un ataque perpetrado al interior de una casa de habitación donde se encontraban viviendo personas de nacionalidad hondureña y en la cual resultó fallecida una persona y otros 5 resultaron heridos. Como resultado, se dio inicio a un expediente de investigación por el delito de homicidio y lesiones calificadas, cometidos, el primero de ellos en contra de quien en vida respondiera a Marjorie Azucena Murillo Méndez, de 24 años, de nacionalidad hondureña, el segundo de ellos en contra de Jefferson Manuel Benítez Velázquez, de 20 años, Cristian Emmanuel Benítez Molina, José Carlos Dubón Hernández, de 28 años, Blanca Abades Martínez Pérez, de 32 años, José David Benítez Pineda, de 22 años, y la menor de edad, Lía Montserrat Dubón Martínez, de 6 años. Todos de las 5 personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales para su atención médica, comunicó el canciller de la República. Y por su importancia, miren, tenemos aquí una nota informativa que vamos a dárselas a conocer en este momento, relacionada con la construcción de represas en todo el territorio hondureño. Y se trata de las represas, una de ellas es la de Morolica. Lo que por décadas se convirtió en un relato y una falsa promesa de gobiernos anteriores, ahora es una realidad en el gobierno de la presidenta Castro. El gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y secretario de Estado en el despacho de energía, Eric Tejada, presentó al pueblo hondureño un informe sobre los avances finales de los estudios de factibilidad de las represas multipropósitos El Tablón, Los Llanitos y Jicatuyo, Patuca 2A y Morolica 3. Tras el golpe de Estado, según esta nota informativa, tras el golpe de Estado en 2009, los estudios de factibilidad del Tablón fueron abandonados. Sin embargo, el gobierno socialista democrático ha concretado la actualización de estos estudios, que concluyen con la ubicación del proyecto sobre el río Chamelecón, de 12.6 kilómetros de aguas arriba de San Pedro Sula, con una inversión estimada de $200 millones. Ahora pasamos a otras notas informativas, y esto relacionado con lo que sucede en Venezuela. Hoy se ha pronunciado aquí en Honduras el aspirante presidencial por el Partido Nacional, Juan Nasri Azfura, más conocido como Papi a la Orden o Tito Azfura. Esto es lo que dijo hoy con respecto a este debate en cuanto a la transparencia o no de las elecciones en Venezuela. Esto es lo que Estamos con Papi a la Orden. Cuéntenos, Azfura, Papi, Tito sobre la Azfura, problemática en Venezuela. ¿Cuál es su opinión? Buenos días, espero que estén bien de salud todos en tu casa. Bueno, voy a comenzar diciéndole que esas aparentes democracias falsas y fracasadas ideologías que utilizan de escudo al pueblo, por el pueblo y del pueblo, que terminan al final oprimiéndolo y llevándolo a esta situación como está en Venezuela hoy, esa realmente farsa y ese engaño que hubo de parte del gobierno de Venezuela hacia el pueblo venezolano, hacia ese esfuerzo y sacrificio de ir a elecciones y demostrar lo que quieren ellos, a quién quieren que los gobiernen. Es lamentable lo que le está sucediendo al pueblo venezolano, con ese irrespeto a la libertad de expresión, a la democracia, con un hecho contundente, con unos resultados contundentes
de la oposición, de Corina Machado y Edmundo, que está muy claro el gane de ellos en la forma, las actas, todo lo que dicen es muy lamentable, que todo esto nos lleva al irrespeto de los pueblos, a la dignidad de los pueblos, al respeto de los votos, que a través del tiempo lo que se ha tratado de hacer es luchar siempre por una democracia, y Venezuela, con todo el sufrimiento del pueblo venezolano, demostró este 28 de julio. Bueno, esto es parte de lo que expresaba Narri Azura, papi a la orden, aspirante presidencial por el Partido Nacional aquí en Honduras. Y miren que también hoy ha emitido un comunicado el Partido Demócrata Cristiano de Honduras con respecto a la crisis que se vive en Venezuela. El Partido Demócrata Cristiano de Honduras, frente a los últimos acontecimientos en Venezuela, se pronuncia en los siguientes términos: con mucha satisfacción vimos al pueblo venezolano que hizo escuchar su voz en las pasadas elecciones del domingo 28 de julio, acudiendo masivamente a las urnas con la esperanza de producir el cambio que durante tanto tiempo han venido exigiendo. El mundo esperaba o estaba expectante y conteniendo la respiración mientras iban saliendo los primeros resultados que evidenciaban una aplastante derrota del oficialismo, y la algarabía comenzaba a tomar cuerpo en la oposición. De repente el mundo quedó estupefacto y justamente indignado cuando, después de una repentina caída del sistema, apareció el Consejo Nacional Electoral anunciando el triunfo del oficialismo. Y así, nada más, sin aportar otros datos, el presidente Nicolás Maduro se declaró vencedor para un tercer mandato consecutivo. Nosotros bien sabemos lo que ocurre con estas caídas repentinas del sistema en pleno conteo de votos, y por eso hoy nos sumamos a las voces de protesta en todo el mundo por semejante atropello a la democracia y a la inteligencia humana. Y exigimos la rectificación obligada antes de que sea demasiado tarde para detener la justa ira de un pueblo burlado que puede provocar consecuencias insospechadas. Venezuela volverá a ser libre. Repudiamos la actitud irresponsable e irrespetuosa con el pueblo hondureño de la señora Presidente y otros funcionarios del partido del gobierno que salieron corriendo a felicitar de primeros con el mayor cinismo al dictador venezolano por su descarada burla a la voluntad del pueblo expresada pacíficamente en las urnas. Con esa actitud de vasallaje y servilismo, nuevamente nos han puesto en ridículo en el concierto de las naciones decentes del mundo civilizado. No nos sentimos representados en esa felicitación abyecta. Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y con los partidos demócratas cristianos del continente que de una u otra manera están involucrados en estos acontecimientos. Exhortamos a las fuerzas políticas y sociales de nuestro país y a la comunidad internacional para que acompañen solidariamente al pueblo venezolano en este momento crucial para la libertad y la democracia en su país y en el continente. Tegucigalpa, MDC, 30 de julio de 2024 es la nota o el comunicado que ha emitido hoy el Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Y hoy hubo protestas en Venezuela, hubo concentraciones, marchas en todas las calles y avenidas de Caracas y en el territorio venezolano. Hoy María Corina Machado se dirigió a sus miles de seguidores allí en Venezuela. Esto es lo que daba a conocer en su discurso, en su intervención de reclamo a el gobierno de Nicolás Maduro. De que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que, desde aquí, retamos al Consejo
ellos. Ahí está la verdad del triunfo del mundo González Urrutia en esa plaza. Y una cosa sí les decimos, que no pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian. La soberanía popular no se negocia. Lo único que estamos dispuestos a negociar es una transición en paz con garantías para todas las partes. Y nuestro presidente así lo ha dicho de manera clara y tajante. Por último, y mira, qué belleza, miren sus actas. Entréguenos todas las actas. Qué belleza, qué belleza. Dame acá. Para que lo vea el presidente, Tenemos las pruebas físicas y vamos adelante, sin desmayar. A Alberto Polo y servidor acá, el sacado, de aquí el sacado. Capitán del centro. Bueno, miren, esto es lo que ha sucedido en las últimas horas allí en Venezuela. Ese era el discurso, la intervención de María Corina Machado, la líder opositora que ha tomado esta bandera de la oposición y también apoyada, también respaldada por Edmundo González. Vamos a continuar siempre con este tema. Hoy la congresista estadounidense María Elvira Salazar les ha dicho a Nicolás Maduro y a Jorge Rodríguez y a todos los que están ahí en esta contienda allí chavista, les ha dicho que si el chavismo le toca un pelo a María Corina Machado o a Edmundo González, Estados Unidos se encargará de que su justicia les llegue muy pronto. Y esto es a propósito de que Jorge Rodríguez, allí en el Congreso en Venezuela, ha solicitado, no sé si se aprobó al final esta solicitud, de que se extienda o se libere orden de captura contra María Corina Machado y también contra Edmundo González. ¿Qué es lo que decía Jorge Rodríguez este día sobre este tema? Con el fascismo no se pueden tener contemplaciones. Con el fascismo no se dialoga. Al fascismo no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se les perdona. Al fascismo, cuando se les perdonó, casi acaba con el planeta, casi acaba con la humanidad. Cuando lo perdonaron, cuando los ingleses hablaron con Hitler, generaron una guerra de más de 30 millones de europeos asesinados o muertos en la guerra. Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes. Con esto quiero decir que tiene que actuar el Ministerio Público como está actuando, no solamente con los malandros drogadictos que le dan $40 para que aterrorice a una mujer o para que balee a un joven. No. Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, los que les pagaron.
Y cuando digo jefe, no me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad. Él sabía de estos planes, igual que ella, igual que todo ese supuesto comando, que no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta, de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela. Eso fue lo que intentaron ayer. Con el fascismo no se transige, con el fascismo no se negocia y al fascismo no se le otorgan beneficios procesales. Se le aplica todo el rigor de las leyes de la República. Bueno, regresamos aquí al estudio en Sinfo Noticias. Miren, este tema de las ideologías, este tema de las extremas es bien complicado. Y los políticos y los que están arriba comprometen a sus pueblos, echan a pelear a sus pueblos. Miren que hay un video ahorita aquí, no sé si lo miran. Este señor es Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Se la ha tirado fuerte a Costa Rica por haber avalado o por haber rechazado los resultados en Venezuela y también por ofrecer asilo político a María Corina. Vamos a escuchar el audio de estas declaraciones de Daniel Ortega en las últimas horas con respecto a Costa Rica, que pues se ha pronunciado en contra de los resultados en Venezuela. Vamos a ver qué es lo que decía este señor dictador de Nicaragua. A algunas personas no les gusta que le diga dictador, pero es lo que es Daniel Ortega. Bueno. Los gobernantes ticos son el Consejo Electoral de América Latina. ¿Desde cuándo? Nadie le ha dado ese poder. Que nos robaron el Guanacaste, eso es cierto. Nos robaron el Guanacaste. Que nos querían robar el río San Juan, también es cierto. Y ahora... Bueno, esto es lo que... brevemente lo que ha dicho Daniel Ortega ahí en Nicaragua. Miren esta gente, señores, compórtense. Estos señores, miren, los presidentes de estos países son los que están echando a pelear a sus pueblos. Yo cuestiono todo este tipo de conductas de los políticos, gobernantes, que por ideologías políticas están encendiendo el continente. Miren, los pueblos no tienen culpa. Quienes tienen culpa son sus autoridades, son sus guías, que están prácticamente poniendo unos contra otros a las familias en el continente. Es un problema y eso en todas partes. Bueno, miren qué es lo que decía Nicolás Maduro brevemente hoy también en esta jornada de este día. Usted lo llama democracia, protesta. Este tiene la que le conté, señor Urrutia, para asumir la responsabilidad de lo que está haciendo. O es un cobarde también. ¡Cobarde! Comenzaron a instalar con droga y plata y armas nuevas bandas delincuenciales en Petare, en el Valle. Trataron de entrar a la costa y no se les permitió. Bandas delincuenciales que montaron milimétricamente durante año y medio, utilizando la campaña electoral y lo llamaban comanditos. Y los Estados Unidos sabían, lo financió, preparó. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia, porque estas cosas no pueden volver a suceder, que se ataque al pueblo. Rodilla en tierra, pueblo noble, Unión Popular Militar Policial. Rodilla en tierra. Y vamos a combatir con la Constitución en la mano la consolidación de la paz. Bueno, y tal como se los daba a conocer hace unos minutos, Costa Rica ha ofrecido asilo político a
a María Corina Machado y también a don Edmundo González, así como a aquellas personas que sufran persecución política en Venezuela, especialmente a quienes están bajo protección de la embajada allí en Argentina. Y esto es lo que ha desatado la crítica por parte de Daniel Ortega por denunciar el fraude electoral en Venezuela y haber ofrecido el asilo político a los opositores María Corina Machado y Edmundo González. Esto es lo que da a conocer el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, cuando ofrecen asilo político. María Corina Machado les agradeció y les dijo que en estos momentos la prioridad en Venezuela es los seguidores de ella, los cercanos colaboradores que están asilados en la embajada de Argentina allí en Venezuela. Hemos sido informados de que existen órdenes de aprehensión, de arresto y de captura en contra de María Corina Machado y Edmundo González en Venezuela. Por este medio, el gobierno de la República, por mi medio, anuncia que estamos dispuestos a otorgar asilo político, refugio en Costa Rica, tanto a María Corina Machado como a Edmundo González y a todo otro perseguido políticamente en Venezuela, en especial también aquellas personas que se encuentran refugiadas en la... Bueno, este es el ofrecimiento por parte de Costa Rica a María Corina Machado y a don Edmundo González. Y les informo que ya está publicado la declaración del Centro Carter sobre la elección de Venezuela. Les voy a leer parte porque ya no tenemos tiempo aquí en Sinfo Noticias. Pero con la primera parte ustedes van a conocer el contexto de todo el informe que ha presentado en las últimas horas el Centro Carter, que estuvo ahí, el único que estuvo observando las elecciones en Venezuela. 3 párrafos y ustedes se van a enterar qué es lo que sigue. Según el Centro Carter, esta es la declaración sobre la elección en Venezuela. La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos procesos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. En el campo específicamente electoral, la actualización del registro de electores se realizó con numerosos inconvenientes, plazos muy cortos, relativamente escasos lugares de inscripción y una mínima campaña de información y difusión públicas. El problema se agravó en el exterior, donde los ciudadanos enfrentaron barreras legalmente desmedidas, incluso arbitrarias, para inscribirse en el padrón en el extranjero. El resultado de la restrictiva jornada especial se tradujo en cifras muy bajas de nuevos votantes en el exterior. El registro de partidos y candidatos tampoco se adecuó a estándares internacionales. En los años recientes, partidos de la oposición han sufrido intervenciones judiciales en desmedro de su liderazgo social y políticamente más reconocidos para beneficiar a personas afines al gobierno, influyendo sobre la conformación de sus candidaturas. De manera aún más importante, la inscripción de la candidatura
de las principales fuerzas de oposición se halló sujeta a la discrecionalidad de las autoridades electorales que adoptaron decisiones sin respetar principios jurídicos básicos. La campaña electoral se desarrolló con un notable desequilibrio a favor del gobierno en todos los campos. La candidatura oficialista contó con muy amplios recursos, lo que se tradujo en la gran desproporción de mítines, murales, vallas y afiches a su favor. Se observó el abuso de recursos públicos, incluyendo el uso de vehículos, movilización de funcionarios para la campaña y el uso de programas sociales. Esto es parte de ya casi lo terminamos, pero les vamos a dar a conocer esta parte. Pese a este contexto, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para expresar sus preferencias. La jornada de votación transcurrió de una manera cívica, pese a restricciones en el acceso a recintos para observadores nacionales y sobre todo testigos de partidos, mecanismos de eventual presión sobre el electorado, puntos de control partidario, gubernamental en las cercanías de los recintos para verificar la asistencia de los votantes e incidentes de tensión o violencia reportados en algunas localidades. En el número limitado de recintos visitados, los equipos de observación del Centro Carter comprobaron la voluntad de la ciudadanía venezolana por participar en un proceso electoral democrático y demostrando su compromiso cívico como integrantes de mesas, testigos de partidos y observadores. Estos esfuerzos fueron desmerecidos por la ausencia de transparencia del CNE en la difusión de los resultados. Bueno, miren, ya les hemos dado a conocer casi la totalidad de este informe que ha presentado el Centro Carter, que ha anunciado que va a presentar, dice ellos, el Centro Carter publicará un informe final en su misión de observación en Venezuela, detallando todos los hallazgos en su comunicado. Así que a esperar el próximo informe, aunque ya dieron a conocer las grandes líneas en qué consta la observación y los grandes hallazgos. Eso es, miren, lo que ha sucedido según el Centro Carter, el único que pudo observar las elecciones y con limitado personal, porque solo tenían 15 personas, dicen ahí. Así que eso fue lo que ha sucedido en la jornada de este día con respecto a las elecciones en Venezuela. Esté pendiente de más noticias. Teníamos una nota de última hora hace unos minutos, vamos a ver si la encontramos, sobre el fallecimiento de un líder allá en... aquí tenemos esta nota. Según el gobierno de Irán, Israel eliminó al máximo líder terrorista del Hezbollah en Beirut y al líder de Hamas en Teherán, Ismail Haniyeh, y aliado de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta es la nota de última hora que se da a conocer que Israel pues ha eliminado al máximo líder de Hezbollah en Beirut y al líder de Hamas en Teherán. Noticias que damos a conocer aquí en Sinfo Noticias de El Reportero Honduras. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta emisión de noticias. Espérenos este miércoles con más noticias aquí en El Reportero Honduras. No se olvide de visitar nuestro diario digital, elreporterohn.com, y en las redes sociales nos encuentra como El Reportero HN. Por favor, comparta nuestras emisiones, nuestras transmisiones ahí en su red social. Suscríbase, dele like, comente, para que así podamos formar una gran comunidad de amigos aquí bien informados. Muchas gracias. Soy Alex Espinal desde la redacción del Reportero Honduras, aquí en Tegucigalpa. Hasta pronto.